Mis padres disfrutaron su cena de lujo y esperaban que yo pagara. Sentada en esa mesa del restaurante más exclusivo de la ciudad, observé cómo mi madre cortaba su filete de $500 mientras mi padre ordenaba la tercera botella de vino de 1,200. Al otro lado de la mesa, Melissa Oliveira, la amante de mi padre durante los últimos 3 años, reía como si fuera parte de la familia. Nadie me había preguntado si podía pagar esta cuenta del restaurante. Simplemente asumieron que lo haría, como siempre. Mi madre levantó su copa de champán y sonrió con esa expresión que conocía tan bien, esa mezcla de satisfacción y desprecio que reservaba solo para mí. Marta, querida, qué bueno que finalmente pudiste venir. Has estado tan ocupada últimamente. Ocupada. Esa era su forma de decir que yo trabajaba 60 horas semanales como enfermera, mientras ellos vivían de la herencia de mi abuela. La herencia que se suponía era para mi educación, pero que ellos habían tomado cuando cumplí 18 años. Melissa se inclinó hacia adelante, sus joyas caras brillando bajo las luces del restaurante de lujo. Tu madre me ha contado tanto sobre ti. Debe ser difícil trabajar en el hospital con esos horarios terribles. Su tono era condescendiente, como si me compadeciera. Esta mujer que había destruido el matrimonio de mis padres, que había sido la razón de innumerables peleas y traición familiar, ahora me hablaba como si fuéramos amigas. Mi padre ni siquiera me miraba. Estaba demasiado ocupado mirando el menú de postres, calculando cuánto más podía ordenar. Alberto Ferreira, el hombre que me había enseñado que el dinero era lo más importante en la vida, que me había hecho sentir insignificante cada vez que no podía comprarme ropa de marca cuando era adolescente. Ahora gastaba miles en una cena sin pestañear. El mesero se acercó con la sonrisa profesional de alguien acostumbrado a servir a los ricos. ¿Desean ordenar postre? Mi madre asintió inmediatamente. Sí, traiga el soufflé de chocolate para 3 y el tiramisú. También otra botella del vino tinto que trajiste antes. Sentí mi estómago apretarse. 3 postres. Otra botella. La cuenta ya debía estar cerca de los $4,000. ¿Y para usted, señorita?, preguntó el mesero mirándome. No, gracias, estoy bien. Pero Marta, insistió mi madre, debes probar algo. Es un restaurante tan elegante. No todos los días cenamos en un lugar así. No todos los días. Como si esto fuera un evento especial, una ocasión para celebrar. Pero yo sabía la verdad. Esta era una trampa, otra forma de manipularme, de hacerme sentir culpable si me negaba a pagar. Hace 3 meses, mi madre me había llamado llorando. Marta, necesito verte. Es importante. Es sobre tu padre. Había ido a su casa inmediatamente, preocupada de que algo malo hubiera pasado. En cambio, encontré a mi madre perfectamente bien, sentada en su sala con café y galletas caras. Tu padre y yo queremos hacer las paces contigo, había dicho. Sé que las cosas han estado tensas, pero eres nuestra única hija. Queremos reconstruir nuestra relación. Yo había querido creerle. Después de años de distanciamiento, de llamadas ignoradas y cumpleaños olvidados, parte de mí todavía deseaba tener una familia normal. Así que acepté. Empezamos a vernos una vez al mes para café, luego para almuerzos ocasionales, y cada vez, sin falta, yo terminaba pagando la cuenta. Pero esto era diferente. Esto era una venganza disfrazada de reunión familiar. El mesero regresó con los postres y la nueva botella de vino. Mi madre probó el soufflé y cerró los ojos con placer exagerado. Delicioso, absolutamente divino. Melissa, debes probarlo. Melissa tomó su tenedor y también probó, haciendo los mismos sonidos de apreciación falsos. Las dos actuaban como si estuvieran en un teatro, interpretando papeles que habían ensayado. Mi padre finalmente habló. Marta, tu madre y yo hemos estado hablando. Creemos que es hora de que madures y entiendas cómo funciona el mundo real. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Madurar? Yo trabajaba turnos de 12 horas, pagaba mi propio apartamento, mis propias cuentas. Mientras tanto, ellos vivían en una casa que mi abuela había pagado, gastando dinero que nunca habían ganado. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila. Tu actitud, continuó él, tomando otro sorbo de vino. Siempre tan seria, tan enfocada en el trabajo. La vida es más que solo trabajar. Necesitas aprender a disfrutar, a vivir un poco. Miré a Melissa, quien asintió como si las palabras de mi padre fueran sabiduría profunda. Este hombre que había abandonado emocionalmente a su familia, que había traído a su amante a cenas familiares, ahora me daba lecciones sobre cómo vivir. El mesero apareció nuevamente. ¿Café? ¿Licores? Mi madre pidió café especial y 2 tipos de licor diferentes. Yo calculaba mentalmente.
La cuenta ya debía estar en $5,000, tal vez más. Y todavía faltaba la propina. Observé a mi familia. Realmente los observé por primera vez en meses. Mi madre con su vestido de diseñador nuevo. Mi padre con su reloj Rolex que yo nunca había visto antes. Melissa con su collar de diamantes. Hay algo que necesitamos decirte, dijo mi madre, limpiándose delicadamente la boca con la servilleta de lino. Tu padre y yo estamos pensando en mudarnos a una casa más grande. Hemos encontrado una propiedad hermosa cerca de la costa. Por supuesto, necesitaremos ayuda con el pago inicial. Un pago inicial. Querían que les diera dinero para una casa nueva mientras yo vivía en un apartamento de un dormitorio con goteras en el techo. ¿Por qué me están diciendo esto?, pregunté. Porque eres nuestra hija, respondió mi padre como si fuera obvio. La familia se ayuda mutuamente. Este era el momento. Esta era la razón por la que me habían traído a este restaurante de lujo, rodeada de meseros elegantes y otros comensales ricos. Querían presionarme, hacer que me sintiera obligada a ayudarlos. Pensaron que la humillación pública de negarme sería suficiente para que cediera, pero lo que ellos no sabían era que yo había estado preparándome para este momento durante meses. Desde aquella primera comida donde pagué la cuenta, había empezado a investigar. Contraté a un contador para revisar las finanzas de mis padres, para entender exactamente qué habían hecho con el dinero de mi abuela. Y lo que descubrí me enfermó. No solo habían tomado mi herencia, sino que la habían despilfarrado en lujos innecesarios, en regalos caros para Melissa, en viajes extravagantes. Tengo algo que mostrarles, dije, sacando mi teléfono de mi bolso. Pero creo que deberíamos terminar de cenar primero. Mi madre frunció el ceño ligeramente, confundida por mi tono. El mesero trajo la cuenta en una carpeta de cuero elegante. La colocó en el centro de la mesa, equidistante entre todos nosotros. Nadie se movió para tomarla. Todos me miraban, esperando que yo hiciera lo que siempre hacía, tomar la cuenta y pagar sin queja. Tomé la carpeta y la abrí. $5,743. Una cifra obscena para una sola cena. Mi madre sonrió, satisfecha. Melissa se recostó en su silla, relajada. Mi padre ya estaba preparándose para levantarse, pero yo no saqué mi tarjeta de crédito. En cambio, cerré la carpeta y la empujé hacia mi padre. Esta es tu cuenta, dije tranquilamente. Tú invitaste. Tú pagas. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Disculpa? Escuchaste bien. Ustedes organizaron esta cena. Ustedes ordenaron todo esto. Ustedes pagan. Mi madre se rió nerviosamente. Marta, no seas ridícula. Siempre compartes los gastos familiares. No, mamá. Yo siempre pago los gastos familiares. Hay una diferencia. La cara de mi padre se puso roja. Esto es inaceptable. Somos tus padres. Nos debes respeto. ¿Respeto? Mi voz subió ligeramente, como el respeto que me mostraron cuando tomaron los $120,000 que mi abuela dejó para mi educación universitaria, como el respeto que me mostraron cuando me dijeron que no había dinero para la universidad, pero compraron un auto deportivo 3 meses después. La atmósfera en la mesa cambió instantáneamente. Mi madre palideció. Melissa dejó de sonreír. Mi padre se quedó completamente quieto. Saqué una carpeta de mi bolso, la misma carpeta que había estado llevando durante semanas, esperando el momento perfecto. Dentro había registros bancarios, extractos de cuenta, documentos legales. Todo documentaba cómo mis padres habían manejado la herencia que legalmente me pertenecía. Les mostré el primer documento. Este es el testamento de la abuela Ana. Claramente establece que los $120,000 eran para mi educación, no para que ustedes los gastaran. Mi madre intentó interrumpir, pero levanté mi mano. No he terminado. Les mostré el siguiente documento. Extractos bancarios de hace 14 años. Aquí pueden ver cómo transfirieron todo el dinero a su cuenta personal 3 semanas después de que la abuela muriera. Yo tenía 18 años. Legalmente, ese dinero debía ir a un fideicomiso hasta que cumpliera 21. Nosotros somos tus padres, balbuceó mi padre. Teníamos derecho a administrar ese dinero. ¿Administrar? Saqué más papeles. Aquí hay recibos de un crucero a Europa de $20,000. Aquí, un auto Mercedes de $45,000. Aquí, renovaciones de la casa que costaron $30,000. Esto no fue administración, fue robo. La palabra robo resonó en el restaurante silencioso. Otros comensales empezaron a mirar en nuestra dirección. Marta, baja la voz, siseó mi madre. Estás haciendo una escena. Una escena.
Ella estaba preocupada por hacer una escena después de años de traición familiar. Después de todo lo que me habían hecho, todavía le preocupaba su imagen pública. Continué sacando documentos, y aquí están los registros de los últimos 3 años. Cenas como esta, viajes, regalos caros para Melissa, todo pagado con dinero que debería haber sido mío. Calculé el total. $180,000 gastados en lujos, mientras yo trabajaba 2 empleos para pagar la escuela de enfermería. Mi padre finalmente encontró su voz. ¿Nos has estado investigando? ¿Qué clase de hija hace eso? El tipo de hija que se cansa de ser usada, respondí. El tipo de hija que finalmente entiende que su familia solo la busca cuando necesita dinero. Melissa intentó intervenir, su voz suave y manipuladora. Marta, cariño, creo que estás malinterpretando las cosas. Tus padres te aman, solo querían darte una buena vida. La miré directamente por primera vez en toda la noche. Tú no hablas aquí, Melissa. Tú eres la amante de mi padre, la mujer que ayudó a destruir lo que quedaba de esta familia. No tienes voz en esta conversación. Su cara se puso blanca como el papel. Mi madre se levantó a medias de su silla. No le hables así. Ella es nuestra invitada. Exactamente. Tu invitada. No la mía. Y sin embargo, esperaban que yo pagara por su cena también. El mesero se acercó nerviosamente, claramente incómodo con la tensión en la mesa. ¿Hay algún problema con la cuenta? Mi padre lo miró y luego miró la carpeta de cuero. Sacó su billetera lentamente, sus manos temblando ligeramente. Cuando la abrió, vi que solo tenía unos pocos billetes. Tal vez $300 en efectivo. No era suficiente ni para cubrir una 10ª parte de la cuenta. No tengo suficiente efectivo, admitió finalmente. Entonces usa tu tarjeta de crédito, sugerí. Mi madre intervino rápidamente. Marta, por favor. Sabes que estamos pasando por un momento difícil financieramente. Esta cena era para celebrar, para reconectar como familia. Y pensaron que la mejor forma de reconectar era traerme a un restaurante carísimo y dejarme con la cuenta, dije. Igual que siempre. Igual que todo lo demás en mi vida. Siempre yo pagando. Siempre yo sacrificándome. Pero aquí está la cosa, continué, sintiendo una extraña sensación de liberación. Yo también investigué sus finanzas actuales. Sé que vendieron la segunda propiedad que compraron con mi dinero el año pasado. Ganaron $200,000 con esa venta. Sé que tienen 3 cuentas bancarias con un total de $75,000. No están pasando por un momento difícil. Solo son avaros. El silencio después de mis palabras fue ensordecedor. Mi padre cerró su billetera lentamente. Tú no entiendes cómo funciona el dinero adulto. Tenemos inversiones, obligaciones. No, papá. Yo entiendo perfectamente. Entiendo que robaron mi futuro para financiar su presente. Entiendo que me mintieron durante 14 años. Y entiendo que esta cena fue solo otro intento de manipulación. Mi madre tenía lágrimas en los ojos ahora, pero yo no sentía compasión. Había aprendido que sus lágrimas eran tan falsas como todo lo demás. Saqué el último documento de mi carpeta. Esta es una carta de mi abogado. Estoy demandándolos por el dinero que me robaron, más intereses. El total llega a $230,000. Tienen 30 días para responder antes de que esto vaya a corte. Las lágrimas de mi madre se convirtieron en sollozos dramáticos. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia cuando decidieron que el dinero era más importante que yo. Respondí, levantándome de la mesa. Recogí mi bolso y mi abrigo. En cuanto a esta cuenta del restaurante, es toda suya. Fue su celebración, su cena de lujo, su decisión traer a Melissa. Disfrútenla. Y con respecto a la casa nueva que quieren comprar, les sugiero que usen el dinero que tienen en lugar de intentar sacar más de mí. Porque no van a recibir ni un centavo más. Nunca más. Empecé a caminar hacia la salida del restaurante cuando mi padre gritó detrás de mí. Marta, regresa aquí ahora mismo. Me detuve y me di vuelta una última vez. Adiós, papá. Adiós, mamá. Salí del restaurante de lujo sin mirar atrás. Afuera, el aire fresco de la noche golpeó mi cara. Tomé una respiración profunda, sintiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Era mi madre. No contesté. Seguía sonando mientras caminaba hacia mi auto. Me senté en el asiento del conductor por varios minutos, solo procesando lo que acababa de pasar. 14 años de rabia, resentimiento y dolor habían salido en esa cena. 14 años de sentirme menos que,
de sentirme usada, de sentirme como si mi único valor fuera mi cuenta bancaria. Todo había terminado en una sola noche. Mi teléfono mostró 16 llamadas perdidas cuando finalmente lo revisé. Todas de mis padres. Ninguna las devolví. Las semanas que siguieron a esa cena fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una libertad que nunca había experimentado. Por otro, había momentos en los que la culpa me golpeaba como una ola inesperada. Después de todo, habían sido mis padres durante 32 años. Pero cada vez que la duda aparecía, recordaba la carpeta en mi escritorio, los documentos que probaban su traición familiar, y la culpa desaparecía. Mi abogado, el licenciado Martín Sousa, me llamó 3 días después de la cena. Marta, tus padres contrataron un abogado. Quieren negociar. Era de esperarse. ¿Qué están ofreciendo? $30,000 como acuerdo total. Dicen que es todo lo que pueden pagar. Me reí. Un sonido amargo que me sorprendió a mí misma. 30,000 cuando me deben más de 200. No hay acuerdo. Vamos a juicio si es necesario. ¿Estás segura? Preguntó Martín. Los juicios pueden ser largos y costosos. Y públicos. Tu familia estará expuesta, lo sé, pero necesito esto. No es solo por el dinero, es por justicia. Es para que sepan que no pueden seguir usándome. Martín suspiró. Entonces preparémonos para la guerra. Porque eso es lo que será. Tu padre ya está llamando a familiares, tratando de ponerlos en tu contra. Ya había empezado. Esa misma tarde recibí una llamada de mi tía Margarida, la hermana menor de mi madre. Marta, ¿cómo pudiste hacerle esto a tus padres? Tu madre está devastada. No durmió en días. Tía, ¿ella te contó lo que hicieron con el dinero de la abuela Ana? Sé que hubo un malentendido, pero demandar a tu propia familia es horrible. No fue un malentendido. Ellos robaron $120,000 que legalmente me pertenecían. ¿Te contaron eso? Hubo silencio del otro lado. Marta, seguro hay una explicación razonable. Siempre hay 2 lados en cada historia. Tía Margarida, te voy a enviar los documentos. Puedes revisarlos tú misma. Después decidirás quién está siendo horrible aquí. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche le envié copias de todos los documentos a cada miembro de la familia que pudo haber sido contactado por mis padres. Mi tía, mis primos, incluso la hermana de mi padre. Si iban a difamarme, al menos lo harían conociendo la verdad completa. Las respuestas fueron variadas. Algunos familiares no respondieron en absoluto. Otros enviaron mensajes cortos de apoyo. Pero mi prima Madalena, hija de la tía Margarida, me llamó directamente. Marta, acabo de revisar los papeles que enviaste. No puedo creer que tus padres hicieran esto. Es peor de lo que pensaba. Siempre supe que tío Alberto era complicado, pero esto. ¿Sabías algo? Pregunté. No específicamente, pero ahora que lo veo escrito, recuerdo cosas. Como cuando tu mamá se quejaba de que no tenías dinero para la universidad, pero 2 meses después estaban renovando toda la cocina. O cuando tu papá decía que estaban apretados económicamente, pero llegaba con un Rolex nuevo. Todos esos detalles que uno ignora porque es familia. Exactamente. Y ahora que finalmente estoy haciendo algo al respecto, soy yo la mala. Madalena hizo una pausa. No eres la mala, Marta. Eres la valiente. Lo que hiciste en ese restaurante, confrontarlos así. Yo nunca tendría ese coraje. No fue coraje, fue desesperación. Estaba cansada de ser la que siempre perdía. La demanda avanzaba lentamente. Martín me explicó que estos casos podían tomar meses, incluso años. Mientras tanto, mis padres intensificaron su campaña de difamación. Mi madre publicó en redes sociales sobre hijas ingratas y corazones rotos. Mi padre le contó a quien quisiera escuchar que yo había tenido un episodio psicótico y lo había acusado falsamente de robo. Melissa, por supuesto, actuaba como la víctima secundaria, la pobre mujer atrapada en un drama familiar horrible. Pero algo interesante empezó a pasar. Mientras más hablaban mis padres, más gente empezaba a hacer preguntas. ¿Por qué Marta haría estas acusaciones si no fueran verdad? ¿Dónde está el dinero de la herencia? ¿Por qué no pueden simplemente demostrar que usaron el dinero apropiadamente? Las grietas en su narrativa empezaron a aparecer. Un mes después de la cena, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. ¿Marta Ferreira?, preguntó una voz de mujer que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Andreia Gómez. Trabajo, o mejor dicho, trabajaba, como contadora para tu padre. Necesito hablar contigo. Me senté derecha inmediatamente. ¿Sobre qué? Sobre registros financieros que creo que tu abogado querrá ver. Registros que muestran exactamente qué hicieron con el dinero de tu abuela. Y otras cosas.
cosas que podrían fortalecer significativamente tu caso. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería discreta al otro lado de la ciudad. Andrea resultó ser una mujer de unos 40 años, con apariencia profesional pero ojos cansados. Renuncié hace 2 semanas, me dijo apenas nos sentamos. Tu padre me pidió que alterara algunos registros financieros antes de que fueran entregados a los abogados. Yo me negué. Me despidió inmediatamente. Lo siento, dije sinceramente. No lo sientas. Fue la excusa que necesitaba para salir de ahí. Tu padre es... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Él es corrupto, terminó finalmente. No solo con tu dinero. He visto cómo opera durante 5 años. Evasión de impuestos, facturas falsas, cuentas ocultas. Pensé que solo era astuto con los negocios, pero cuando me pidió que mintiera sobre la herencia de tu abuela, supe que tenía que hablar. Sacó una memoria USB de su bolso. Aquí está todo. 5 años de registros financieros completos. Copias de los originales antes de que él intentara modificarlos. Correspondencia por correo electrónico donde discute cómo ocultar activos. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté, tomando la memoria USB. Porque tengo una hija de tu edad, y si alguien le hiciera a ella lo que tus padres te hicieron a ti, yo querría que alguien la ayudara. Además, lo que tu padre está haciendo es ilegal. No solo moralmente incorrecto, sino criminalmente ilegal. Y es hora de que enfrente consecuencias. Le agradecí y inmediatamente llevé la memoria USB a Martín. Cuando él revisó el contenido, su expresión cambió de curiosa a seria a absolutamente sorprendida. Marta, esto es oro, dijo finalmente. Esto no solo prueba tu caso sobre la herencia, sino que expone evasión fiscal, fraude. Tu padre podría enfrentar cargos criminales. ¿Eso ayuda a mi caso? Ayuda enormemente. Con esto podríamos no solo recuperar tu dinero, sino también daños punitivos. Y si tu padre quiere evitar ir a prisión, tendrá que negociar seriamente. La venganza que yo no sabía que necesitaba estaba tomando forma. Esa noche, mientras revisaba los archivos que Andrea me había dado, vi la profundidad completa de la deshonestidad de mis padres. No solo habían robado mi herencia, habían creado todo un sistema de mentiras financieras. Cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades registradas bajo nombres falsos, ingresos no reportados de rentas de propiedades que habían comprado con mi dinero. Era abrumador, y todo mientras me sermoneaban sobre responsabilidad y madurez. Encontré algo particularmente perturbador en los archivos. Correos electrónicos entre mi padre y Melissa de hace 4 años, cuando recién habían empezado su relación. En uno de ellos, mi padre escribía: Marta es demasiado ingenua para darse cuenta de lo que hicimos con el dinero. Mientras la mantengamos a distancia y la hagamos sentir culpable por no visitarnos más, nunca preguntará por los detalles financieros. Melissa había respondido: Es perfecto. Una hija que trabaja mucho y no hace preguntas. Puedes usar eso a tu favor. Habían planeado todo. La distancia emocional, la culpa, la manipulación. Todo había sido intencional. Todo diseñado para mantenerme en la oscuridad, mientras ellos disfrutaban del dinero que me habían robado. La rabia que sentí en ese momento era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era caliente y explosiva como en el restaurante. Era fría, calculada, determinada. Ellos habían jugado un juego largo conmigo. Era hora de que yo jugara uno mejor. 2 semanas más tarde, Martín me llamó con noticias. El abogado de tus padres quiere reunirse. Dice que tienen una oferta mejorada. Nos reunimos en la oficina de Martín, un espacio elegante con vistas a la ciudad. El abogado de mis padres, un hombre mayor llamado Micael Santos, llegó solo. Marta, empezó, su tono conciliatorio. Tus padres están muy arrepentidos de cómo se han desarrollado las cosas. Quieren resolver esto amigablemente. ¿Cuál es la oferta?, interrumpió Martín, sin tiempo para juegos. $100,000, más una disculpa formal. A cambio, Marta retira la demanda y todos firmamos un acuerdo de confidencialidad. No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Micael parpadeó. ¿Disculpa? Dije no. Mi demanda es por 230,000 más intereses, y no habrá acuerdo de confidencialidad. Lo que hicieron será público. Marta, intervino Martín suavemente. Tal vez deberíamos discutir esto en privado. No hay nada que discutir. Ellos robaron mi futuro. 100,000 no cubre ni la mitad,
Y quiero que todos sepan qué clase de personas son. Micael se aclaró la garganta. Debes entender que si esto va a juicio, será doloroso para todos. Tu familia será expuesta. Tú serás interrogada. Habrá humillación pública. Que así sea. Si eso es lo que se necesita para obtener justicia, lo acepto. Micael miró a Martín como buscando ayuda. Mi cliente ha sido muy claro en sus instrucciones, dijo Martín. O pagan el monto completo o vamos a corte. Además, agregué, sacando una copia de los archivos que Andreia me había dado. Tenemos evidencia de evasión fiscal, fraude y ocultamiento de activos. Si realmente quieren evitar que esto se ponga peor para mis padres, sugiero que reconsideren su oferta. La cara de Micael palideció mientras hojeaba los documentos. ¿Dónde obtuviste esto? De alguien que se cansó de ser cómplice de sus crímenes. Micael guardó los papeles rápidamente. Necesito consultar con mis clientes. Tienes 48 horas, dijo Martín. Después de eso, estos documentos van a las autoridades fiscales. Micael salió de la oficina casi corriendo. Cuando la puerta se cerró, Martín me miró con algo que parecía respeto mezclado con preocupación. ¿Sabías que mencionando las autoridades fiscales acabas de escalar esto a nivel criminal? Lo sé. ¿Y estás preparada para eso? Para que tu padre posiblemente vaya a prisión. Pensé en la pregunta. Pensé en todos los años que había trabajado doble turno para pagar la escuela. Pensé en las noches que había llorado porque no podía pagar libros de texto. Pensé en cómo me habían hecho sentir pequeña, insignificante, egoísta por querer lo que legalmente me pertenecía. Sí, respondí finalmente. Estoy preparada, porque esto nunca fue solo sobre el dinero. Es sobre enviar un mensaje de que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando las cometen tus padres. Martín asintió lentamente. Entonces terminemos esto. Las 48 horas pasaron sin respuesta de Micael. Fiel a su palabra, Martín presentó los documentos a las autoridades fiscales. También presentó una moción en corte para acelerar el proceso de la demanda civil, argumentando que había riesgo de que mis padres ocultaran más activos. 3 días después, mi padre fue contactado por el Servicio de Impuestos para una auditoría completa. Una semana después, recibieron citaciones para comparecer ante un gran jurado que investigaba posible fraude fiscal. El castillo de naipes que habían construido estaba colapsando, y yo, que había pasado años sintiendo que no merecía nada, ahora estaba viendo cómo finalmente enfrentaban las consecuencias de sus actos. Mi teléfono sonó a medianoche. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí. Mi madre. Contesté. Marta. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Por favor, tienes que detener esto. Tu padre está enfermo del estrés. Los abogados nos están cobrando una fortuna. Vamos a perder la casa. Todo. Ustedes ya perdieron mi respeto hace años, respondí con calma. Ahora solo están perdiendo el dinero que nunca debieron tener. Por favor, sollozó. Somos tus padres. Cometimos errores, pero no merecemos esto. ¿Y yo merecía trabajar 16 horas al día mientras ustedes gastaban mi herencia en lujos? Tú eres joven. Puedes recuperarte. Nosotros somos viejos. Esto nos destruirá. Entonces, tal vez debieron pensarlo antes de robarme. Colgué. Mi mano temblaba ligeramente, pero no sentía arrepentimiento. Solo una extraña sensación de paz. Esa llamada fue la última comunicación directa que tuve con mi madre durante meses. Todo lo demás pasó a través de abogados. La demanda civil avanzó rápidamente una vez que el juez vio la evidencia. El caso criminal se movió más lento, pero se movió. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a pasar. Otras personas empezaron a contactarme. Un primo lejano que mi padre había estafado en un negocio inmobiliario. Una ex socia de negocios de mi madre que había perdido dinero en una inversión fraudulenta. Un antiguo empleado que nunca recibió su liquidación completa. Todos con historias similares. Todos víctimas del mismo patrón de comportamiento. Martín sugirió que algunos de ellos podrían unirse como demandantes adicionales. Fortalecería nuestro caso y demostraría un patrón de conducta. ¿Cuántos? Pregunté. Hasta ahora, 5. Pero probablemente habrá más una vez que la noticia se haga pública. 5 personas más que mis padres habían usado y descartado. 5 familias más afectadas por su codicia. De repente mi caso personal se sentía como algo más grande, como si estuviera no solo luchando por mí misma, sino por todos los que habían sido víctimas de su manipulación. Acordé que los otros demandantes se unieran al caso. El juicio estaba programado para 6 meses después. Durante ese tiempo, la vida de mis padres se desmoronó públicamente. Mi padre perdió su licencia de contador mientras la investigación criminal continuaba.
Mi madre tuvo que conseguir un trabajo por primera vez en 20 años. Terminó trabajando en una tienda departamental. Melissa, inteligentemente, desapareció en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Aparentemente su amor por mi padre no era tan fuerte cuando el dinero se acabó. Tuvieron que vender la casa, la que mi abuela había ayudado a pagar. Se mudaron a un apartamento pequeño en un barrio modesto. Vendieron el Mercedes, el auto deportivo, las joyas caras. Todo para pagar abogados y prepararse para lo que venía. Y yo observaba todo desde lejos, sin sentir pena, solo satisfacción fría de que finalmente estaban experimentando una fracción de lo que me habían hecho sentir durante años. Una noche, Madalena vino a visitarme. Llevaba una botella de vino y una expresión seria. «Hay algo que necesitas saber», dijo después de que nos sentamos. «Tu mamá llamó a mi mamá llorando. Dice que van a perder todo, que no tienen dinero ni para comida. Está pidiendo que la familia haga una colecta para ayudarlos». ¿Y? Pregunté, mi voz neutral. Mi mamá le dijo que no. Le dijo que esto era consecuencia de sus propias acciones y que tenía que enfrentarlo. Estoy orgullosa de ella. «Mira, no te voy a decir que detengas la demanda», continuó Madalena, «pero necesito saber. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? ¿Hasta dónde quiero llegar? Hasta el final. Hasta que paguen cada centavo que deben. Hasta que enfrenten consecuencias reales por lo que hicieron. No solo a mí, sino a todos los demás también». Madalena asintió lentamente. «Solo quería asegurarme de que sabías lo que estabas haciendo. Porque una vez que esto termine, no hay vuelta atrás. Tu relación con ellos estará permanentemente rota. Esa relación se rompió hace 14 años cuando decidieron que el dinero era más importante que mi futuro», respondí. «Yo solo estoy finalizando lo que ellos empezaron». El día del juicio finalmente llegó. Era un martes lluvioso de noviembre. Me puse mi mejor traje profesional, uno que había comprado específicamente para esta ocasión. Quería verme exitosa, capaz, todo lo que ellos habían intentado impedir que fuera. Martin me recogió temprano. Cuando llegamos a la corte, había más gente de la que esperaba. Los otros demandantes estaban ahí con sus propios abogados. Varios miembros de la familia vinieron a apoyarme, incluyendo Madalena y sorprendentemente la tía Margarida. Y por supuesto, estaban mis padres. Los vi a través de las puertas de vidrio antes de entrar. Se veían diferentes, más viejos, más pequeños. Mi padre había perdido peso, su traje le quedaba flojo. Mi madre no llevaba maquillaje, su cabello estaba gris en las raíces. Por un segundo, solo un segundo, sentí algo parecido a la lástima, pero entonces recordé los correos electrónicos, las conversaciones donde planeaban mantenerme ignorante, la forma en que habían celebrado su engaño, y la lástima desapareció. El juicio fue técnico y largo. Se presentaron documentos, se llamaron testigos, se argumentaron puntos legales. Andrea testificó sobre los registros financieros alterados. Un auditor forense explicó exactamente cómo mis padres habían ocultado activos. Cada uno de los otros demandantes contó su historia de cómo habían sido engañados, y finalmente me tocó a mí. Subí al estrado con las piernas temblando, pero la voz firme. El abogado de mis padres intentó pintarme como una hija vengativa, alguien con motivaciones cuestionables, pero Martín había preparado bien mi testimonio. «Señorita Ferreira», dijo Martín, dirigiéndose a mí formalmente para el registro de la corte. ¿Puede explicar cómo descubrió que el dinero de su herencia había sido mal utilizado? Empecé a recibir cartas de la universidad sobre becas no reclamadas, expliqué. Becas que se habían ofrecido basándose en que yo tenía fondos de herencia disponibles. Cuando pregunté a mis padres sobre esto, me dijeron que no había herencia, que la abuela no había dejado nada. Pero yo recordaba el funeral. Recordaba que la gente mencionaba el dinero que ella había dejado para mi educación. ¿Qué hizo entonces? Contraté a un investigador privado para revisar los registros públicos. Descubrí que había habido una herencia sustancial que había sido transferida a la cuenta de mis padres y que nunca llegó a mí. ¿Confrontó a sus padres con esta información? Sí. Ellos dijeron que habían usado el dinero para criarme, para darme una buena vida. Pero cuando les pedí registros, facturas, cualquier prueba de que el dinero se había gastado en mí, no pudieron proporcionar nada, porque no lo habían hecho. El abogado de mis padres se levantó para su turno. «Señorita Ferreira, ¿no es cierto que sus padres la criaron, la alimentaron, la vistieron durante 18 años? ¿No le deben nada por eso?» «Ese es el trabajo de los padres», respondí con calma. «Nadie les obligó a tenerme, y criar a un hijo no les da derecho a robar su herencia». El abogado frunció el ceño. «La palabra robar es muy fuerte.
¿Cómo más llamaría a tomar dinero que legalmente me pertenecía sin mi conocimiento o permiso? El abogado no tenía respuesta. Después de 3 días de testimonios, el juez se retiró para deliberar. Nos dijeron que el veredicto podría tomar semanas. Martin me advirtió que no me hiciera ilusiones, que casos civiles como este eran impredecibles. Pero yo estaba en paz. Había dicho mi verdad. Había presentado la evidencia. El resto estaba fuera de mi control. 10 días después, recibí la llamada. El juez había tomado una decisión. Marta, la voz de Martín sonaba triunfante. Ganamos. Todo. ¿Todo? El monto completo de 230,000 más intereses. Además, el juez ordenó daños punitivos adicionales de 50,000 por conducta fraudulenta y ordenó que tus padres pagaran los costos legales de ambos lados. El total es casi $320,000. Me senté lentamente, procesando las palabras. Habíamos ganado. Había ganado. Después de meses de pelea, de noches sin dormir, de ser llamada hija terrible por medio mundo, había ganado. ¿Y los otros demandantes? Pregunté. También ganaron sus casos. El juez fue muy claro en su sentencia. Dijo que tus padres habían mostrado un patrón de comportamiento fraudulento y que era hora de que enfrentaran consecuencias significativas. Marta, esto es una victoria total. Colgué el teléfono y me senté en silencio por mucho tiempo. No sentía euforia ni celebración, solo un profundo sentido de cierre, como si un capítulo horrible de mi vida finalmente se hubiera cerrado. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente sin pesadillas. La ejecución del fallo tomó tiempo. Mis padres intentaron apelar, pero el juez había sido tan minucioso en su decisión que no había bases reales para la apelación. Tuvieron que vender todo lo que les quedaba para empezar a pagar. La casa de lujo que habían soñado nunca se materializó. En cambio, terminaron en un apartamento de 2 habitaciones, trabajando ambos por primera vez en décadas, cada centavo yendo a pagar la deuda que me debían. El caso criminal tomó más tiempo, pero eventualmente también tuvo resolución. Mi padre fue condenado a 2 años de prisión por evasión fiscal y fraude, aunque con una sentencia suspendida siempre que continuara pagando las restituciones ordenadas. Significaba que mientras pagara, no iría a prisión. Pero si se atrasaba aunque fuera un pago, iría directo a la cárcel. Era una espada de Damocles permanente sobre su cabeza. Mi madre evitó cargos criminales cooperando con las autoridades, pero su reputación estaba destruida. 6 meses después de la sentencia final, me mudé a un nuevo apartamento, uno más grande, en un mejor barrio, no porque necesitara el espacio, sino porque podía. Porque por primera vez en mi vida, tenía seguridad financiera real. Usé parte del dinero de la sentencia para abrir una cuenta de ahorros sólida. Invertí otra parte inteligentemente y doné $50,000 a un fondo de becas para estudiantes de enfermería sin recursos. El dinero que mis padres me habían robado finalmente ayudaría a alguien a lograr lo que yo había tenido que luchar tanto para conseguir. Una tarde, casi un año después del juicio, estaba en el supermercado cuando los vi. Mis padres juntos, comprando en la sección de ofertas. Mi padre empujaba el carrito, mi madre revisaba cupones. Se veían cansados, ordinarios. Ya no había rastro de la pareja arrogante que había celebrado en ese restaurante de lujo, esperando que yo pagara la cuenta. Por un momento consideré acercarme, decir algo, pero no tenía nada que decirles. Seguí caminando, y ellos nunca me vieron. Esa noche, Madalena me invitó a cenar. Fuimos a un restaurante modesto, nada lujoso. Durante la cena, ella mencionó casualmente que había visto a mis padres. Están trabajando ambos ahora. Tu papá en una oficina de contabilidad pequeña, tu mamá todavía en la tienda. Apenas les alcanza para vivir después de hacer los pagos mensuales. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó cuidadosamente. Honestamente, no siento nada. No estoy feliz de verlos sufrir, pero tampoco siento culpa. Hicieron sus elecciones. Yo hice las mías. Madalena asintió. Para lo que vale, creo que hiciste lo correcto. No solo por ti, sino por todos los demás que ayudaste sin saberlo. Esos otros demandantes, ellos también obtuvieron justicia gracias a ti. ¿Sabes lo que es lo más extraño?, dije después de un momento. Pasé toda mi vida queriendo que me vieran, que me valoraran, que me trataran como si importara. Y ahora que finalmente tengo todo eso, me doy cuenta de que nunca necesité que viniera de ellos. Podía dármelo a mí misma. 2 años después de la sentencia, los pagos finales fueron hechos. Recibí un cheque final de mi padre con una nota breve. Deuda saldada. Nada más. No disculpa, no explicación, solo confirmación de que la obligación legal había terminado. Guardé la nota en la misma carpeta con todos los otros documentos del caso. Un recordatorio de cómo había llegado hasta aquí.
Y luego cerré la carpeta y la guardé en el fondo de un cajón. Ya no la necesitaba. Mi vida había seguido adelante. Me ascendieron a supervisora de enfermería en el hospital. Conocí a alguien, un médico bueno y honesto llamado Mauro, que me trataba con respeto y amor genuino. Compramos una casa juntos, una pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad, y por primera vez en mi vida, entendí lo que se sentía tener una familia real, una construida en honestidad en lugar de manipulación. Ocasionalmente veía actualizaciones sobre mis padres a través de conocidos mutuos. Todavía estaban juntos, todavía trabajando, todavía viviendo con las consecuencias de sus acciones. Melissa, curiosamente, se había casado con alguien rico poco después de que todo colapsara. Aparentemente su capacidad para encontrar hombres con dinero no había disminuido. Pero esa ya no era mi historia. Yo había cerrado ese capítulo y escrito uno nuevo. Uno donde yo era la heroína, no la víctima. Uno donde las acciones tenían consecuencias y la justicia, aunque tardía, eventualmente llegaba. La última vez que alguien me preguntó si lamentaba haber demandado a mis padres, mi respuesta fue simple y honesta. No lamento buscar justicia, lamento que haya sido necesario, pero dada la elección entre ser usada para siempre o defenderme, elegiría defenderme cada vez, porque al final, la traición familiar más grande no fue que ellos me robaran dinero. Fue que me robaran años de mi vida haciéndome creer que no merecía mejor. Y eso era imperdonable. Hoy miro hacia atrás sin arrepentimientos. Aquella cena en el restaurante de lujo donde me negué a pagar la cuenta no fue el final de mi relación con mis padres. Fue el comienzo de mi relación conmigo misma. El comienzo de entender mi valor, mi derecho a ser tratada con respeto, mi capacidad de buscar justicia cuando me hacen daño. Y aunque el precio fue alto, perdiendo a mi familia de nacimiento, gané algo mucho más valioso. Me gané a mí misma. La venganza, descubrí, no es solo sobre castigar a quien te hizo daño. Es sobre recuperar el poder que te quitaron. Es sobre demostrar primero a ti mismo y luego al mundo que no serás definido por lo que otros te hicieron, sino por cómo respondiste. Y yo respondí con fuerza, con evidencia, con determinación inquebrantable, no con odio, sino con la búsqueda fría y calculada de lo que era justo. Mis padres nunca entendieron eso. Hasta el final, hasta ese último cheque con esa nota breve, nunca admitieron verdaderamente lo que habían hecho. Nunca pidieron perdón genuino. Y está bien, porque yo no necesitaba su disculpa para seguir adelante. No necesitaba su reconocimiento para sanarme. Solo necesitaba saber que había hecho todo lo posible por defenderme y que cuando tuve que elegir entre mantener la paz familiar o mantener mi integridad, elegí la segunda. Esa es la lección que espero compartir con otros que están en situaciones similares. Que defender tu derecho a ser tratado justamente no te hace una mala persona. Que buscar consecuencias para quienes te dañan no te hace vengativo. Te hace humano. Te hace fuerte. Te hace alguien que se respeta a sí mismo lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merece. Y en un mundo que constantemente nos dice que perdonemos, olvidemos, mantengamos la paz, a veces el acto más revolucionario es simplemente decir, no. No hasta que haya justicia real, porque la verdadera paz no viene de pretender que no pasó nada. Viene de saber que cuando algo pasó, tuviste el coraje de enfrentarlo, sin importar el costo. Y ese coraje, esa determinación de defender lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando te hace impopular, incluso cuando significa perder a personas que amas, ese es el verdadero carácter. Esa es la verdadera fuerza. Y esa es la persona en la que me convertí el día que me negué a pagar esa cuenta del restaurante y decidí que merecía mejor. La historia terminó, pero mi vida apenas comenzaba. Una vida construida en mis propios términos, con personas que me valoran genuinamente, con seguridad financiera ganada honestamente, y con la paz que viene de saber que cuando fue necesario, me defendí. Y no hay precio que pueda ponerse a eso. No hay cantidad de dinero. No hay relación familiar. Nada que valga más que el respeto propio que gané al hacer lo correcto, incluso cuando fue lo más difícil que jamás había hecho. Entonces sí, mis padres disfrutaron su cena de lujo y esperaban que yo pagara. Pero al final, fueron ellos quienes pagaron el precio más alto. Y yo finalmente aprendí que a veces, la única forma de ganar es negarse a seguir perdiendo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Marta hizo lo correcto al demandar a sus padres? ¿Alguna vez has enfrentado una situación donde tuviste que elegir entre la familia y tu propia justicia?
Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si esta historia te impactó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta el final.